Estem en plena celebració de REC 15, avui amb Borja Coveaga y el director de REC, Xavi García Puerto. Bienvenido a Tarragona. Muchas gracias. ¿Por qué es importante para una ciudad como Tarragona tener un festival como REC? Bueno, yo creo que está bien, porque es verdad que durante muchos años en España, de igual manera que hubo la burbuja inmobiliaria, hubo burbuja de festivales. Entonces yo creo que han aguantado los que deben aguantar, ¿no? Y es decir que Tarragona, que tenga un festival donde vengan películas que no se estrenan normalmente en cines, que tengas la oportunidad de verlas y que encima pues la combinación de cortos, óperas primas, películas más o menos recientes y encima poder venir aquí los responsables, pues para una ciudad como esta es normal. Claro que sí, muy bien. Sí. Luego me das esto de aire, no me ha dado absolutamente nada. Está mi mano limpia. Para que lo añadas a la próxima versión de los catalanes. Muy bien. Uy, que le estoy dando todo el rato. Estamos desmontando el festival REC. Y Xavi, en plena celebració del REC 15 anys, es diu ràpid, no? Sí, i fer-lo també, però... No, en realitat no. El que passa que no ens hem adonat tant perquè com que cada any, o cada edició coincidíem el número d'any, doncs mira, el 2, 2002, 2003, i de sobte és com, hòstia, 15. I bueno, te n'adones quan mires una mica la carrera d'aquestes persones, per exemple, o de Javi, que miràvem, que ja va camí de fer la tercera pel·li, de no sé què, i dius, hòstia, van passar el seu primer curt, que el 2001, sí, la primera vez, ¿no? I dius, sí, Trayton, també de 2001, i dius, hòstia, sí, pues això fa temps, però bueno, yo creo que hemos envejecido bien. Com ha evolucionat el festival? Bueno, ha evolucionat també una mica cap a on evolucionava el sector, no? Ens hem anat concentrant en els joves directors i intentant anar descobrint nous noms. Potser sí que al principi va tenir un creixement lligat a generacional, lligat amb la generació de cineastes que nosaltres queixíem, però ha arribat en un moment que ja s'ha concentrat en aquestes obres primes i hem seguit descobrint, no? Molts directors que van començar amb el festival ja van fer la seva primera obra i ara continuem intentant descobrir nous talents. Feu-me tots dos una definició de REC. Crec que he fet tantes que ara ja... Bueno, un esdeveniment per descobrir creativitat i passar-t'ho bé. ¿Estás de acuerdo? Yo creo que sí, básicamente. Es cine y fiesta. La conjunción perfecta. No hay nada mejor. Claro. Muy bien. Anem als ràpids y vamos acabando. El cinema és... Un lloc on viure. Es fiesta. Tira per lo fácil todo el rato. Quiero decir que lo bueno del cine es que puedes ver una película, pues eso, de Estonia, de un plano fijo de 140 minutos y gustarte, y luego ver una comedia loca y chorrona y muy absurda de 80 minutos y gustarte igual, con lo cual no hay que elegir. Lo bueno del cine es que no hay que elegir. Xavi, la mejor película sobre amor. ¿Cómo se llama esta de Woody Allen del seductor? ¿Eres el seductor? Historias de un seductor, por ejemplo, o Manhattan. ¿La peor? La peor, joder, Dirty Dancing. Dirty Dancing no puedo con ella, le gustaba mucho a mi hermana y yo le cogí manía a la película porque claro, los hermanos se llevan mal a veces en la infancia. Dirty Dancing es la peor película sobre amor. ¿Tarragona es? Tarragona es... Ya he dicho fiesta, no puedo... No, pero bueno, tendría que pensarme algo más. Tarragona es el REC. Muy bien. ¿Els tarragonins són? El millor públic. ¿El REC es? Tarragona. Muy bien. Muy bien. ¿Els smartphones los lleváis al lavabo o no? ¿El qué? El smartphone, el teléfono... Si te llevas el teléfono a cagar. Sí, claro. Sí, claro, sí, porque se ha perdido la costumbre de que haya cosas que leer y yo los botes de champú pues ya me los sé. Entonces, pues, sí. ¿Tú qué haces en el lavabo con el teléfono? Yo,
leer la prensa y esos comentarios, los comentarios que suele haber en la prensa digital, que me ayudan, ayudan, son diuréticos. Estamos en el lavabo todavía. ¿El papel de váter cómo se coloca? ¿Con el papel hacia afuera o hacia adentro? Yo lo coloco hacia afuera. Muy bien. Es que soy amo de casa. Quiero decir que mi novia es asalariada y yo soy autónomo, con lo cual me toca hacer la compra y hacer todo. Tú dirías hacia afuera, pero yo diré hacia adentro. Por llevar la contraria. Porque es hacia adentro. ¿Por? Porque es hacia adentro. Es antinatural. Porque es antinatural. Porque las instrucciones del papel de váter, cuando se inventó, se pone hacia afuera. Dame esas instrucciones, quiero verlas inscritas en piedra, al lado el 11º mandamiento, entonces lo discutiremos. Muy bien. Última pregunta. Ojalá. Ojalá haya fiesta. No, joder, no se trata de eso. Pues ojalá la sala no esté vacía de la proyección. ¿Ya ibas a hacer lo mismo? Claro, Sí, qué obviedad. se llenen todas las pelis que tú hagas y todas las pelis que proyectemos. Muchísimas gracias. De nada, a ti. Y pregunté a ver si tenían wifi en la habitación y el conserje me dijo, sí, en el minibar. Y su compañero dijo, ha dicho wifi, no whisky. Con lo cual eso da una talla de cómo es Tarragona en general. Golpe bajo, ¿no? Para Tarragona. Golpe muy alto, muy digno además.